Un fraternal saludo para todos el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar sobre un fenómeno bien interesante que es el de flujo eléctrico. El campo eléctrico es una magnitud vectorial y bueno, es representada obviamente a través de vectores. ¿Cómo van esos vectores en el espacio? ¿Cómo van cambiando esos vectores entre un punto y otro del espacio? Nos da información de cómo fluye ese campo, en este caso el campo eléctrico, pues obviamente en el espacio, ¿sí? Y pues básicamente ese es el concepto de flujo eléctrico, ¿no? Una superficie en consideración, cómo el campo pasa a través de esa superficie, como podemos apreciar en la animación. Una superficie rectangular en este caso y vectores de campo eléctrico que pasan a través de ella. El flujo eléctrico es una medida de campo eléctrico a través de esta superficie, es decir, cuántos vectores de campo pasan a través de esa superficie, ¿sí? Básicamente ese es el concepto de flujo eléctrico. Todos los campos vectoriales producen flujo de campo. En este caso flujo eléctrico porque estábamos hablando del campo eléctrico, pero ese flujo puede ser producido por otro tipo de campo, entonces ya será flujo de ese campo en particular, ¿sí? Por ejemplo, el campo magnético también produce flujo de campo y a este flujo se le denomina flujo magnético. Bien, bueno, pero eso será otro tema a tratar más adelante. Entonces, ¿qué se tiene? Una superficie en el espacio. De esa superficie se va a considerar un elemento de superficie de S que es representado a través de un vector. Bien, un vector de S. ¿Listo? A través de esa superficie y de ese elemento en particular va a estar pasando el vector campo eléctrico. Bien, y el flujo eléctrico a través de toda esta superficie está definido como la integral de superficie del producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie. Esta integral está limitada obviamente por este diferencial de superficie, por la superficie a analizar, bien, a considerar. Aquí pues se muestra el ángulo entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie. Bien, este vector diferencial de superficie debe siempre apuntar de manera que haga 90 grados con la superficie, que sea perpendicular a la superficie, eso hay que tenerlo en cuenta. En el caso de una superficie cerrada como esta caja, vemos como todos los diferenciales de superficie apuntan de manera perpendicular, pero en este caso lo que se tiene que tener en cuenta es que estos diferenciales de superficie deben apuntar saliendo de la superficie. Cuando la superficie es cerrada, los elementos de superficie, los vectores diferenciales de superficie, deben apuntar saliendo de la superficie, deben apuntar hacia afuera. Bien, eso también es algo para tener en cuenta siempre que se trabaje en superficies cerradas, como cajas, esferas, ¿sí? Ese tipo de cosas. En cuanto al flujo eléctrico, pues no hay mucho que decir. Sus unidades, obviamente, unidades de campo eléctrico por unidades de área, Newton sobre Coulomb por metro cuadrado. Y se puede analizar un caso particular en el que el campo eléctrico sea constante, sea uniforme. Si el campo eléctrico es uniforme, entonces el flujo eléctrico puede ser determinado por el producto punto entre el campo eléctrico y el área de la superficie. Eso sucede porque pues, el campo eléctrico al ser uniforme se puede extraer de la integral, se integra el diferencial de superficie, bueno, vemos acá, se integra, esta magnitud saldría de la integral como una constante, se integraría el diferencial de superficie y básicamente lo que nos daría sería la superficie, el área en consideración. Y entonces el flujo quedaría dado por esta relación, que a partir de la ley de la definición del producto punto se puede escribir de esta manera, un poco más sencilla, ¿no? La magnitud del campo eléctrico, la magnitud o el valor del área a estudiar y el ángulo, coseno de teta, el ángulo entre el vector E y el vector S. Bien, a partir de esta expresión uno puede analizar casos muy particulares, como por ejemplo cuando el campo eléctrico es totalmente perpendicular al vector superficie, es decir, el campo eléctrico está en el plano de la superficie. ¿Sí? Entonces aquí tenemos la superficie, el vector diferencial de superficie que hace 90 grados con la superficie y el campo eléctrico que está en el plano de la superficie. Entonces ahí vemos que el campo eléctrico no atraviesa la superficie, sino que pasa sobre ella, ¿sí? Está sobre ella. Entonces, si ningún vector atraviesa la superficie, pues obviamente el resultado del flujo debe ser igual a cero. Eso nos
Ese resultado se obtiene al sustituir aquí el ángulo entre estos dos vectores, que serían 90 grados, y sabemos que el coseno de 90 es igual a 0. Bien. Otro caso particular se da cuando el campo eléctrico es paralelo al vector superficie, es decir, él es perpendicular a la superficie. Entonces aquí tenemos una superficie, en este caso una superficie esférica, el elemento de superficie, el vector diferencial de superficie y el vector campo eléctrico. Podemos apreciar que estos dos vectores, el vector superficie y el vector campo eléctrico, son paralelos y ellos son a su vez perpendiculares a la superficie. En ese caso el ángulo entre estos dos vectores es igual a 0 y coseno de 0,1 y el flujo da el producto de las magnitudes. Se podría decir que o se dice mejor, que este es el flujo máximo que se puede presentar a través de la superficie. Y es algo obvio, es un resultado obvio, ya que toda la magnitud del campo eléctrico atraviesa la superficie. Bien. Bueno, en este caso, si vemos esta superficie como una esfera completa, una superficie cerrada, nos damos cuenta que este campo eléctrico apunta hacia afuera de esa superficie, como lo hace el diferencial de superficie, apunta hacia afuera. Ese caso particular nos lleva a un flujo que es igual al producto de sus magnitudes, porque el coseno de 0 es igual a 1. Pero, ¿qué pasa si este vector, en vez de estar apuntando hacia afuera, estuviese invertido, estuviese apuntando hacia adentro? En ese caso, el ángulo entre el campo eléctrico y el diferencial de superficie no sería de 0 grados, sino que sería de 180 grados, o de pi. Y sabemos que el coseno de 180 o el coseno de pi es igual a menos 1. Eso daría como resultado un flujo que es igual a menos el producto de las magnitudes del campo eléctrico y el área. Entonces, en conclusión, si el flujo eléctrico, es positivo, quiere decir que el campo eléctrico sale de la superficie, ¿no? Como lo estamos viendo aquí. Pero si calculamos el flujo eléctrico y el resultado es negativo, eso implica que el campo eléctrico está entrando a la superficie, está apuntando hacia la superficie. Bien, ahí hablamos de flujo de campo saliente o de campo entrante. Bien, eso es importante también tenerlo en cuenta. Bueno, muchachos, lean bastante, lean mucho, estudien. Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor me la hacen llegar. Pueden comentar el video o por el grupo, como sea. O si no, pues nos vemos en las tutorías, ¿ok?